Bueno, Dios les bendiga a todos. Estamos muy emocionados con el lanzamiento del libro El Camino a la Ciudad de Dios, escrito por nuestro pastor José Arizarmán González. Es para nosotros un motivo de alegría, de agradecimiento para con Dios, de agradecimiento para con la congregación local, de ver los frutos de un esfuerzo que nació en el corazón de un hombre y que beneficia a muchas personas, a todos aquellos que puedan leer este libro. Este libro explora temas profundos sobre la vida espiritual, sobre la fe. Resuelve preguntas porque a veces no encontramos sentido en lo que significa la salvación. Si usted desea fortalecer su conexión espiritual con Dios, lea el libro. Encontrará una orientación práctica para la vida espiritual. Y pues sobra decir, es sana doctrina que hace tanta falta hoy en día. Pastor, sin más preámbulos, quiero escucharlo. Yo creo que todos estamos aquí a la expectativa de escuchar al pastor, ¿cierto que sí? Todos queremos saber, pastor. Voy a empezar con una pregunta y es: Camino a la Ciudad de Dios. ¿Por qué ese título, pastor? Hermano Fernando, muchas gracias por estar aquí al lado mío. Este es un sitio como bastante difícil para presentarse uno frente a un auditorio que lo está viendo físicamente, personalmente, y otro auditorio que a través de las redes sociales nos están observando aquí en Colombia y en otros países. Doy gracias a Dios, a la congregación local, mi congregación. Los amo mucho, los aprecio mucho, y para mí ustedes son inmensamente valiosos e importantes. Una gratitud infinita a los organizadores de este programa, de todo esto. En realidad la idea es de ellos. Yo no tengo ninguna idea aquí en esto. No soy muy bueno para organizar cosas. Entonces mi gratitud para con todos ellos. Quiero agradecer también a las personas que han llegado, o sea, a la congregación que nos acompaña esta tarde, personas que han llegado, hermanos que han llegado de otros lugares, de otras congregaciones, y una palabra dulce y afectuosa para nuestra presidenta nacional, hermana Angélica Blandón. Pido para ella un aplauso. Es un honor para nosotros tenerla a ella. Es una joven luchadora, golpeada, hace poco tiempo perdió a su padre y a todos nos dolió, fue algo que nos dolió inmensamente, pero vea usted, Dios le dijo, bueno, perdió a su padre, pero me tiene a mí. Y Dios está con usted, hermana Angélica. Es una mujer muy joven y tiene mucho futuro. El Señor la ha dotado de una inteligencia y de una capacidad, así que le esperan grandes cosas para gloria de Dios. Quiero responder la pregunta: ¿por qué el camino a la ciudad de Dios? No sé, ¿en esto tengo tiempo para extenderme o es muy rapidito el tiempo? Para poder como hacer un esbozo y explicar por qué el camino, o sea, por qué ese título, Camino a la Ciudad de Dios. A ver, solamente contemplando, mirando la escena del libro de Génesis, donde vemos que el hombre empieza en un paraíso. Allí nació la especie humana sobre la tierra, en un paraíso. La Biblia nos cuenta que todo era hermoso, deleitoso, y hasta que un día todo cambió y el hombre fue echado del paraíso. El hombre salió
Y en Caín vemos que el hombre se volvió un fugitivo, un vagabundo, un ser amargado, un ser errabundo por la vida, sin patria, sin hogar. Y de pronto en el fondo del alma, el deseo anhelante de querer regresar, de querer volver algún día. Hay algo para observar, es que el libro de Génesis empieza con un jardín y el hombre allí en ese huerto, en ese jardín. Y luego el libro de Génesis cierra con una tumba. La tumba de José, una tumba. La tumba de Jacob. Y parece como algo difícil de poder escrutar. ¿Por qué tan bonito al principio y por qué algo triste al final? Pero eso no es todo. Volvamos al jardín del Edén. Y en aquella escena donde el hombre es echado del paraíso y, como lo dije antes, se convierte en un errabundo, un fugitivo, sin hogar, sin patria, triste, desconsolado y seguramente hasta sin consuelo, sin esperanza. Pero cuando usted ha leído toda la Biblia, encuentra que el libro de Apocalipsis termina ahora con un jardín, una ciudad. El árbol de la vida recuperado, la fuente de ese paraíso, o sea, de esa ciudad celestial. Y ahora el hombre allí llega, invitado por Jesús a ese hogar para formar parte de una familia, la familia de Dios, para regresar como el hijo pródigo de la posilga, de la compañía de los cerdos, regresar a la casa del Padre, donde hay una familia y unos cantares. Entonces, en síntesis, el libro Camino a la ciudad de Dios, en la última estación, nos habla del hombre regresando a la casa del Padre, vuelto otra vez al hogar, a los brazos de su Padre, al hogar celestial. Y todo lo que antes fue tristeza, dice la Biblia, allí no habrá llanto, ni muerte, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, más o menos quedó contestada su pregunta, querido Fernando. Amén. Gracias, pastor. Bueno, pero digamos que nosotros estamos acostumbrados a sentarnos día a día en una congregación, todos en nuestras iglesias locales, a oír un sermón. ¿Por qué escribir un libro? ¿Por qué? Bueno, una excelente pregunta para una difícil respuesta, pero vamos a tratar de redondear esa pregunta, a ver hasta dónde podemos satisfacer esa inquietud. ¿Por qué escribir un libro? A ver, nosotros somos llamados, nosotros los pastores y la iglesia en general, somos llamados por la gran comisión, fuimos comisionados para predicar el evangelio. Jesús dice en Mateo 28, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Marcos dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces la iglesia tiene que buscar los medios de poder llegar a la gente,
de poder llegar a todos los estratos de la sociedad, de poder llegar a los de arriba, a los de abajo, a los de oriente, a los de occidente, a los del norte y a los del sur, e invitarlos a la gran mesa, a formar parte de la gran familia y de la gran comida en el reino de Dios. Pero vemos que a veces nosotros quedamos cortos en ese trabajo. Es probable que si nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que ese trabajo a veces no se está haciendo y no estamos llegando a todas partes. Hay mucha gente que no mira WhatsApp, YouTube, TikTok y otras cosas y que no les gusta. Y si me hablan a mí, pues a mí no me gusta nada de eso. No soy un apasionado de esas cosas y no uso el internet para nada de eso. Entonces, esa gente, algunos de ellos, tampoco se interesan por cosas de culto o de evangélico o de cosas espirituales. No van nunca a una iglesia, no compran una Biblia porque les parece que eso no, o de pronto sí la compren. Entonces, ese sector está desprotegido y está al margen de nuestra capacidad como predicadores del evangelio. Pero esa gente, si bien es cierto que no se interesan por las redes sociales o por ir a un culto por cuestiones evangélicas o de religión, sí les gusta leer. Les gusta leer. Empecé vendiendo el libro. La idea era no vender ningún libro hasta que no se hiciera este lanzamiento, pero la demanda llegó y había que responder a esa demanda. Entonces es para mí admirable un joven que no tiene interés por cosas de iglesia, de doctrina evangélica, de evangélicos, no le gusta nada de eso. Pero dijo, voy a comprar un libro y ese libro sí lo voy a leer. Es un profesional, es una persona de cierto nivel intelectual. Y otras personas profesionales, psicólogos, abogados, pocos. Pero ya están leyendo el libro y ya me han dado sus impresiones. Entonces me parece a mí que es muy interesante pensar en un libro para llegarle a esa capa de la sociedad que les gusta leer y decirle, mire, aquí le traigo este ejemplar, léalo y las impresiones que tenga me las cuenta y ya veremos qué hace Dios o qué hace el Espíritu Santo a través de este libro en su vida. Entonces, parece que le contesté. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que los que ya empezamos a hacer la donación del libro, como decía la hermana, a hacer ese elogio, a brindar ese regalo, hemos tenido situaciones que nos han impactado. Yo en lo personal tengo dos situaciones. Una, a una compañera del trabajo que es rusa, formada con la educación comunista en Rusia. Es una profesional especializada en una entidad del Estado y ha sido renuente y resistente al evangelio por su misma formación y por su misma la misma exaltación a la lógica y a la razón
cosa que deja por fuera temas de fe. Sin embargo, hemos almorzado una que otra vez y ella me ha contado sus dolores, sus tristezas, y yo he podido hablarle progresivamente sobre el Evangelio, y le hice el regalo de un libro del pastor con una dedicatoria, y le dije: Yana, aquí está este regalo, léalo y sigamos hablando, sigamos conversando. Y he visto unos cambios hermosos en Yana con la lectura de ese libro. Le regalé el libro a otra persona, pastor, y esta persona es una persona espiritual, pero no tiene la sana doctrina. Y hay personas allá afuera en búsqueda de la verdad, están perdidas, pero entregarle a esa persona este libro, y esa persona lloró, tuvo un llanto, una emoción enorme, y me dijo: muchas gracias, no sabe cuánto amo este regalo, lo voy a leer con todo mi corazón. Y hay personas que valoran este tipo de regalos. Entonces quiero hacerle otra pregunta, pastor. Es que surge una cosita más. Tengo unos pedidos ya para Cuba. Creo que ya sale para ese país de Cuba. Y aquí mismo tenemos una representante que viaja esta semana para allá. Entonces, quiere decir que no fue un absurdo, que no fue tal vez una insensatez o pérdida de tiempo, sino que vamos a hacer un gran trabajo que el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar para llegar lejos y de una manera muy eficaz. Amén, gloria a Dios. Y es un mandamiento, ¿no? Porque la Biblia dice: no seas escasa, extiende tus estacas. Es un llamamiento a crecer. Y por todos los medios, lo decía el pastor, llegar a otras personas. Entonces surge una pregunta natural, aunque parece que ya la respondió, pero me gustaría que profundizara un poco más. ¿A quiénes está dirigido el libro? ¿A quiénes? Ya como que dijimos, ¿no? ¿A quiénes está dirigido el libro? Bueno, a todos ustedes. A ver, a todos ustedes, a todo el público. A ver, hermanos, el mundo hispano es muy grande. Creo que somos unos más o menos alrededor de unos 400 millones. ¿400? ¿Cuánto fue? Bueno, no recuerdo exactamente. El mundo hispano, en el mundo, son muchas, es mucha la población de habla hispana en el mundo. Y entonces quiere decir que si hacemos este trabajo, este libro puede llegar a muchos países donde está el pueblo de Dios, la iglesia evangélica, nuestra iglesia. Creo que estamos en más de 200 países. Podemos llegar allá. Es como cosa de atrevernos. Dios se encarga, hermanos, si nosotros izamos las velas, ponemos las velas en dirección del viento, Dios se encarga de agitar el viento para que la nave llegue muy lejos. Puede ser posible. Entonces, hermanos, va dirigido a toda esa población. Hay algo que me parece muy interesante. El libro no debe ser solo como una propiedad privada que yo lo compré para mí
y lo encerramos y lo guardamos y se quedó allí bajo llave en la casa. No, la idea inicial de este libro es, yo le dije a la iglesia aquí del Carvajal, ustedes tienen amigos, tienen familia, compre un libro y lléveselo a su familiar, lléveselo a su amigo, llévelo. Estábamos esta semana en la iglesia en La Paz, una confraternidad muy bonita, muy tocada del Espíritu Santo, ese evento, y habían unos pocos de hermanos que querían el libro pero no tenían el dinero. Entonces un hermano, no sé qué capacidad económica tenga él, se puso en pie y dijo: hermanos, yo compro 10 y vaya, reclámenlo. Y allá entonces comenzamos a entregar libros, que él compró 10 y me dijo: y ya le mando la plata a Neki, y ya me mandó el dinero esa misma tarde. Entonces, hermanos, ese es el trabajo que hay que hacer. A veces el trabajo que hay que hacer para ganar un alma, hay que invertir, hay que costear, hay que meter plata, hay que dejar un poquitico eso de así, dejar un poquito ese egoísmo, y, hermano, irnos a una energía trascendente que nos impulse más allá, a ir más lejos y a ir más arriba en nuestra visión. Gracias, pastor. Sí, fue una muy bonita experiencia ver ese acto milagroso, porque yo tenía a mi lado a una de las personas que decía: yo quiero un libro, pero era una madre cabeza de familia, tenía a su bebé en el coche y dijo: pero es que no tengo plata, y estaba sola, su esposo no estaba con ella, y yo le había hablado sobre el libro y a otras personas, y cuando este hermano que estaba por allá al fondo se levanta y dice: hermano, los que quieran pasen. Hermano, eso fue, todo el mundo pasó corriendo, los que estábamos allá recordamos, y muchos pasaron felices y salieron felices al terminar el evento con su libro en la mano. Una última pregunta y con esto creo yo que podríamos terminar la entrevista, pastor. La finalidad de el recaudo, lo que vamos a hacer con la venta del libro. Bueno, les comento. A ver, hermanos, lo voy a responder de la siguiente manera, a ver si trato de contestar su pregunta. Fue el patriarca Job el que dijo alguna vez: ¿quién diese que mis palabras se escribiesen en un libro, y que con tinta de hierro y con cincel de plomo, algo así, se escribieran en piedra para siempre? Hay cosas que nosotros no sabemos que sucedió en la prehistoria y quisiéramos saber, y tenemos que atenernos a la que dice la geología o la ciencia, porque no sabemos nada, lo de la prehistoria. Y comenzamos a saber a través de diríamos, a través o cuando empieza la historia, que comienzan los hombres a escribir por ahí en tablillas de barro, a hacer cositas. Y así es que fue Dios el que le ordenó a Moisés escribir un libro, y entonces vino lo que algunos llaman la Torá, o lo que algunos llaman el Pentateuco. Fue lo primero que existió de la Biblia, y ese libro fue el que se le dio a Josué, con un ejemplar también de las escrituras de la tierra prometida, y la orden de entrar a la tierra prometida, de poseerla, con la seguridad de que nadie les podría hacer frente. Desde entonces y a partir de ahí hubo muchos escritores, tal vez en tiempos de Ezequías, de Salomón, de David, muchísimos escritores. Parece que yo no había hablado esa partecita.
Entonces, el recaudo de este libro, todo, esperemos que sean unos 40 millones. Fueron 1000 libros. Como lo observan ahí, es una librería prestigiosa, muy reconocida por el mundo evangélico en Colombia y en el mundo, la librería La Buena Semilla. Y el libro tiene todas las de la ley, está ajustado a la norma legal. Entonces, ese libro fue consagrado, todo el recaudo. Nosotros no tenemos propiedad, aquí pagamos arriendo, un arriendo bastante elevado, y nosotros necesitamos corazones generosos, almas generosas en Colombia y en el mundo que se quieran sumar a esta visión y a este empeño. La iglesia del Carvajal es una iglesia pequeña, numéricamente es una iglesia pequeña, pero hermano, de corazón grande, de alma grande, de sueños, de ilusiones, de visión. Vale las palabras de un escritor, de un poeta colombiano, que él decía, hablaba de un enano y decía que este es el sueño, la visión, se me olvidó ahorita, de un hombre que siendo pequeño, pero quería tener alma de gigante. Entonces, estas visiones en Dios se hacen sin plata, sin recursos, pero hermano, con la fuerza de Dios. Entonces ese recaudo es para eso, para reunirlo a lo que el corazón generoso del pueblo de Dios quiera atreverse a hacer por la obra del Carvajal. Gracias, pastor. Y creo que estaremos adelantando, no sé si me lo permite, pero hay otro libro en construcción. Ya está terminado, sí. Hay otro libro que ya su contenido está listo y con la ayuda de Dios esperamos también hacer más grande, un lanzamiento de otro libro que sé que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos aquí presentes y para las siguientes generaciones. Es decir, los que se están levantando en las iglesias locales hoy, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los que han de crecer con la calidad que el evangelio demanda, con la sana doctrina que el evangelio con la que se forman a creyentes de calidad. Pastor, gracias por su tiempo, gracias por concedernos esta entrevista, gracias por dejarse usar por Dios, gracias por esta visión. Sé que trascenderá fronteras, trascenderá iglesias, llegará muy lejos y el nombre de la iglesia local del Carvajal, el nombre del pastor José Arizarmán González ya es mencionado y ya es oído en otros lugares del planeta. Dios lo bendiga, pastor. Muchas gracias, hermano Fernando, por sus palabras y muchas gracias a la congregación, a todos ustedes. Muchas gracias, Dios los bendiga, los aprecio mucho.